Antes de morir, Shirley Temple dejó una frase que suena a confesión y a veredicto. Mi infancia terminó a los 3 años. No lo dijo como una metáfora bonita, lo dijo como quien por fin se atreve a nombrar un crimen que todo el mundo prefirió ignorar durante décadas. Estados Unidos estaba hundido en la Gran Depresión, bancos cerrando, familias sin casa, colas de hambre en las calles. En medio de ese paisaje gris, una niña diminuta, con hoyuelos imposibles y rizos perfectamente dibujados, empezó a aparecer en la gran pantalla como si fuese un pequeño milagro en blanco y negro. Cada vez que Shirley sonreía, la taquilla respondía. Sus películas llenaban salas, mantenían a flote al estudio y ofrecían a los adultos algo parecido a esperanza barata. Durante hora y media, podían creer que el mundo seguía siendo inocente si una niña seguía bailando y cantando como si nada malo estuviera pasando fuera. Pero la inocencia, en Hollywood, casi siempre es un producto manufacturado, y en el caso de Shirley, esa imagen angelical se construyó sobre una verdad incómoda. Desde los 3 años, su cuerpo y su tiempo ya no le pertenecían a un sistema que había descubierto que una niña podía ser más rentable que cualquier actor adulto. Gertrude, su madre, no empezó como villana. Era una mujer atrapada en la misma miseria económica que todos los demás, viendo cómo su marido perdía ingresos y cómo el futuro de la familia se encogía cada mes. Cuando vio que su hija bailaba mejor que muchos adultos, algo hizo clic. Tal vez esa pequeña no fuera solo su niña, tal vez fuera la inversión que podía salvarlos. La llevó a una academia de danza en Los Ángeles que se vendía como escuela para niños, pero que en realidad funcionaba como escaparate para cazatalentos. En las paredes no había dibujos infantiles, sino fotos de menores que ya habían sido elegidos por los estudios. Allí, la diversión duraba lo mismo que tardaba en entrar por la puerta el primer director con un contrato en la mano. En un pequeño show, un hombre de la industria la vio bailar. Shirley tenía 3 años, apenas alcanzaba a ver su propio reflejo en un espejo, pero se movía con una seguridad que muchos adultos envidiarían. El director habló con su madre, se cerró un acuerdo, y desde ese momento el destino de la niña ya no se decidiría en su casa, sino en despachos llenos de ejecutivos. El primer estudio se llamaba, con un sarcasmo que el tiempo ha vuelto siniestro, Educational Pictures. Allí produjeron una serie de cortos llamados Baby Burlesques, donde niños de preescolar interpretaban versiones caricaturizadas de adultos, políticos, estrellas de cine, incluso prostitutas, usando maquillaje, sujetadores diminutos y pañales como único toque infantil. En uno de esos cortos, Shirley aparecía caracterizada como una mujer coqueta, que seduce a otros niños disfrazados de soldados o senadores, parodiando escándalos y películas de la época. Para el público de los años 30 aquello era gracioso. Para cualquiera que lo vea hoy, es evidente que no era comedia inocente, sino explotación pura de cuerpos que no entendían nada de lo que estaban actuando. La cámara mostraba solo la parte divertida. Lo que no salía en pantalla era el método de disciplina reservado para cuando alguno de esos niños se cansaba, lloraba o se negaba a repetir una toma. Detrás de los platós había una habitación minúscula, sin ventanas, con un bloque de hielo en el centro. La llamaban, sin eufemismos, la caja de castigo. Si un niño se distraía, si el cansancio le hacía llorar o si el miedo lo paralizaba, no se detenía el rodaje. Al pequeño se le sacaba del set, se le sentaba sobre el bloque de hielo y se cerraba la puerta. Dentro, frío y oscuridad. Fuera, los adultos seguían hablando de planos, de risas, de beneficios, como si el llanto amortiguado al otro lado del muro formara parte natural del sonido ambiente. Años más tarde, en su autobiografía, Shirley recordaría aquella caja como una especie de prisión infantil sin reloj, donde el cuerpo se entumecía, y la única lección que se grababa a fuego era simple. En este lugar no importa lo que sientas, importa lo que rindas. Llegó a decir que la encerraron tantas veces que había perdido la cuenta.
Es difícil imaginar lo que significa para una mente de 3 años asociar el error con el dolor físico y el llanto con castigo inmediato, pero esa fue la base psicológica sobre la que se construyó la estrella más rentable de la historia del cine clásico. Mientras el mundo la veía como la niña perfecta, ella estaba aprendiendo que el precio de decepcionar a un adulto podía ser literalmente sentarse sobre el hielo hasta que las lágrimas se secaran por agotamiento. Desde ese punto de partida, todo lo que vino después, los rodajes interminables, las sonrisas forzadas, la disciplina militar le pareció extraño. La industria ya le había enseñado que en Hollywood el cariño es un accesorio de utilería. Lo único que de verdad se mide es cuántas entradas vendes y cuántas veces puedes repetir una escena sin quejarte. Parte 2. La fábrica de sonrisas y el día que dejó de servir. Cuando Shirley pasó a Fox, el tono cambió. Dejó de ser una niña utilizada en cortos incómodos para convertirse en la columna vertebral de un gran estudio. Entre 1934 y 1939 rodó más de 40 películas, con una cadencia que hoy se consideraría inhumana incluso para un adulto. Su jornada empezaba antes de las 7 de la mañana, maquillaje, vestuario, clases entre toma y toma porque, técnicamente, seguía estudiando, y luego rodaje hasta entrada la noche. Se calcula que llegó a trabajar más de 12 horas diarias, 6 días a la semana. A los 6 años ya conocía mejor los horarios de una producción cinematográfica que muchos directores novatos. Hollywood la convirtió en producto total. Muñecas con su cara, libros infantiles, discos, campañas publicitarias. Cada sonrisa de Shirley era una máquina registradora sonando. El estudio la utilizó también como herramienta política emocional. Su imagen aparecía en eventos benéficos, visitas a hospitales, giras para levantar la moral durante la depresión. Todo ese brillo tenía un centro de gravedad, sus famosos 56 rizos perfectos. La prensa repetía el número como si fuese un dato entrañable. Lo que nunca contaban era el ritual nocturno que mantenía ese peinado: agua caliente mezclada con vinagre, varillas metálicas, cuero cabelludo ardiendo, ojos irritados. Cada noche, su madre enrollaba mecánicamente cada mechón, mientras Shirley intentaba dormir con la cabeza hecha un nido de alambres. Para un niño, el cuerpo suele ser el lugar donde se siente la seguridad. Para Shirley, su cuerpo se convirtió muy pronto en un proyecto colectivo, algo que otros moldeaban, peinaban, vestían y forzaban a moverse a un ritmo que ella no podía elegir. Si el peinado dolía, era el precio de seguir siendo adorable. Si los zapatos hacían daño, se cambiaban después de la toma, nunca antes. El ejemplo perfecto de hasta dónde llegaba esa exigencia está en la famosa escena de claqué de The Little Colonel, donde baila por una escalera junto a Bill Bojangles Robinson. Para conseguir el efecto perfecto, repitieron la secuencia una y otra vez, aumentando la velocidad. Sus pequeños pies golpeaban los escalones de madera hasta que las uñas se soltaron y empezaron a sangrar. Cuando alguien señaló la sangre, la pregunta fue directa: ¿puedes seguir? Y ella, condicionada para no decir nunca no, siguió. A nivel emocional, la situación no era menos violenta. La niña más famosa de América se movía entre adultos que confundían su propio poder con derecho de acceso. A los 12 años, una visita a la oficina de un productor poderoso terminó con un gesto tan inapropiado que incluso ella, que había crecido rodeada de rarezas, entendió que algo estaba muy mal. Se rió, pensando que era un chiste de mal gusto. Esa risa fue castigada con un portazo y con la sensación de haber hecho algo malo sin comprender qué. A los 17, ya sin rizos infantiles, pero con el peso de toda una década de trabajo sobre los hombros, vivió otro episodio límite en una casa de Hollywood Hills. Años después describiría aquel momento como una situación que pudo haber cambiado su vida para siempre si un adulto no hubiera entrado en la habitación a tiempo. Son fragmentos dispersos de una misma idea. En el Hollywood clásico, la niña más visible del mundo estaba, en realidad, peligrosamente desprotegida. Mientras tanto, la maquinaria seguía exigiendo resultados.
Durante los años dorados, cuando tenía entre 6 y 11 años, Shirley rodaba 3 o 4 películas por año, con apenas descansos entre una producción y otra. No había veranos, no había fines de curso, no había adolescencia normal. Solo nuevos guiones, nuevos trajes, nuevas coreografías. Y, sin embargo, toda esa lealtad al sistema no garantizaba nada. A principios de los 40 su cuerpo empezó a cambiar. Creció unos centímetros, su cara se alargó, su voz dejó de sonar como la de un muñeco de cuerda, y de pronto el mismo público que había llenado los cines para verla de niña dejó de interesarse. Los estudios lo notaron enseguida. Intentaron recolocarla en papeles adolescentes, películas como Since You Went Away o The Bachelor and the Bobby Soxer, pero la magia comercial se había roto. La audiencia no quería ver en pantalla a la joven que Shirley era en la vida real. Querían seguir consumiendo la fantasía congelada de la niña que cantaba en el barco de caramelo. Para una persona cualquiera, la crisis de identidad llega, con suerte, en la veintena. Para Shirley, llegó a los 15, cuando la mayor estrella del planeta descubrió que ya no había guiones para ella, que las llamadas de los productores se apagaban y que, en los pasillos del estudio que había salvado de la quiebra, empezaba a ser un recuerdo incómodo. El mensaje era brutal en su simplicidad. Ya no eres útil. Sin contratos sólidos y sin un camino claro fuera de la pantalla, buscó estabilidad en lo que muchas chicas de su edad buscaban, el amor. Se casó muy joven con el actor John Agar, en una boda que la prensa vendió como nueva historia de cuento de hadas, pero esa ilusión también se desmoronó rápido. Celos, fiestas, alcohol, ausencias, discusiones. 4 años después, la relación terminó en divorcio, dejando a Shirley con la sensación de que ni siquiera en su vida privada podía escapar del guión del desencanto. Parecía que lo había perdido todo: la infancia, la carrera, el matrimonio. Lo que aún no sabía era que lo peor estaba por descubrirse, y que no vendría de Hollywood, sino de la persona a la que más había confiado su futuro económico. Parte 3. Padre, ruina y una tercera vida que nadie esperaba. Desde que firmó su primer contrato, la ley obligaba a que una parte de los ingresos de Shirley se guardara en una cuenta fiduciaria para proteger su futuro. Sobre el papel, había ganado varios millones de dólares, una cifra astronómica para la época. A los 22 años, cuando por fin tuvo derecho legal a revisar ese fondo, abrió la cuenta esperando encontrar un colchón suficiente para retirarse con tranquilidad o reinventarse sin prisas. En vez de eso, vio un número que la dejó helada. Apenas quedaban unos pocos decenas de miles de dólares. Casi todo se había evaporado. La investigación no señaló a un productor anónimo ni a un contable corrupto de estudio. Señaló a su propio padre, George Temple, el hombre que la había llevado de la mano al primer rodaje, que le acomodaba el lazo del vestido antes de entrar en escena, que sonreía orgulloso detrás de las cámaras. Él había ido vaciando la cuenta para pagar coches de lujo, personal doméstico, inversiones que fracasaron una detrás de otra. Para cualquiera habría sido motivo de una batalla legal devastadora. Shirley, en cambio, tomó otra decisión. No denunció, no llevó el caso a juicio. A quien le preguntaba por qué, le respondía que estaba demasiado cansada para vivir en guerra con su propio padre y que, al final, la familia era más importante que el dinero. Esa respuesta puede sonar a resignación, pero también habla de una mujer que entiende algo profundo. Cuando tu infancia ha sido un campo de batalla, seguir peleando el resto de tu vida solo te encadena más al pasado. Shirley eligió otra estrategia: no negar lo que había ocurrido, pero tampoco permitir que ese daño definiera el resto de su historia. Poco después apareció en su vida Charles Alden Black, un empresario y veterano de guerra que, según cuentan, al principio apenas sabía quién había sido Shirley Temple en el cine. Lo que le llamó la atención no fueron los recuerdos de taquilla, sino la inteligencia y la calma de la mujer que tenía delante. Alguien capaz de hablar de política exterior, de economía, de educación, sin necesidad de apoyarse en la nostalgia. Su boda fue todo lo contrario a su primera gran ceremonia mediática: discreta, sin focos ni alfombra roja, sin fotógrafos colándose en la iglesia. Para Shirley, ese matrimonio se convirtió en algo que nunca antes había tenido:
Un espacio privado, protegido, donde podía ser simplemente una persona y no un símbolo nacional de felicidad prefabricada. Esa estabilidad fue el punto de partida de su tercera vida. Liberada, al menos en parte, del personaje de Niña Eterna, Shirley empezó a participar en causas públicas, primero a nivel local y luego internacional. Su buena preparación, su disciplina y su capacidad para hablar en público llamaron la atención de políticos que, esta vez, no la veían como un reclamo publicitario, sino como una aliada útil. En 1969 fue invitada a formar parte de la delegación estadounidense ante las Naciones Unidas, un paso insólito para alguien que el mundo seguía asociando con canciones infantiles. Allí descubrieron que la misma persona que había soportado órdenes de directores implacables, ahora era capaz de manejar con soltura debates sobre conflictos internacionales, desarrollo y derechos humanos. Poco después fue nombrada embajadora de Estados Unidos en Ghana, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en ocupar un puesto de ese nivel. A mediados de los 70, fue también jefa de protocolo del Departamento de Estado, encargada de la coreografía simbólica de visitas oficiales, cumbres y ceremonias de alto nivel, algo así como la directora de escena de la diplomacia estadounidense. Su momento más histórico llegó cuando fue enviada como embajadora a Checoslovaquia, justo antes de la Revolución de Terciopelo. Estuvo allí mientras el régimen comunista se derrumbaba sin disparar un solo tiro y vio, de primera mano, el ascenso de Václav Havel y el nacimiento de un nuevo país. No era ya la niña que animaba a un país en crisis desde una pantalla. Era una mujer adulta presenciando y en parte facilitando un cambio político real en el mundo. En 1972, en medio de esa segunda carrera, le dieron otra noticia que habría roto a muchas personas: cáncer de mama. En aquella época la enfermedad era casi un tabú, se ocultaba, se disfrazaba con eufemismos. Shirley decidió hacer justo lo contrario. Habló abiertamente de su diagnóstico y de la mastectomía, incluso convocó a la prensa desde el hospital para explicar lo que estaba viviendo y animar a otras mujeres a hacerse revisiones. Sus declaraciones: el médico puede hacer la incisión, pero la decisión la tomo yo, se convirtieron en un mensaje de empoderamiento para miles de pacientes que, hasta entonces, habían sido tratadas como espectadoras pasivas de su propia salud. Organizaciones médicas y de pacientes recuerdan todavía hoy aquel gesto como uno de los primeros momentos en los que una gran figura pública habló sin vergüenza de cáncer de mama. Sus últimos años transcurrieron lejos del ruido, en Woodside, California. Jardín, cocina, escritura, visitas de amigos y familia. Quienes la frecuentaban entonces no la veían como la niña del barco de caramelo, sino como una mujer que había sobrevivido a una explotación brutal, a la traición económica, al juicio del público, a la enfermedad, y que aún así conservaba sentido del humor y ganas de seguir aprendiendo. Shirley Temple Black murió en 2014, a los 85 años, por complicaciones de una enfermedad pulmonar. Solo entonces se hizo público, por ejemplo, que había sido fumadora durante años, un pequeño secreto privado de alguien que toda la vida había sentido que cualquier detalle de su existencia podía ser utilizado como arma o como mercancía. Cuando hoy volvemos a ver sus películas, es fácil dejarse llevar por la nostalgia y pensar que estamos viendo simplemente a una niña especialmente talentosa. Pero detrás de cada canción había contratos leoninos, castigos fríos, jornadas interminables. Y detrás de aquella criatura que parecía hecha de azúcar había una mujer que tardó décadas en recuperar lo que Hollywood le quitó en 3 años, la capacidad de decidir quién quería ser. Su vida completa, vista desde lejos, parece una trilogía: la niña explotada que salvó a un estudio, la joven descartada y traicionada por los suyos, y la adulta que se inventó una tercera vida como diplomática y activista. Las luces de Hollywood se apagaron hace mucho, pero su historia sigue funcionando como un espejo incómodo. Nos recuerda que, en esta industria, la gloria tiene fecha de caducidad, y que, aún así, hay personas capaces de usar las ruinas de su propio mito para construir algo completamente nuevo.